nos dicen que supongas que tienes una variable aleatoria uniformemente distribuida entre 0 y x. Y nos dicen que encontremos el estimador de máxima verosimilitud. Va. Entonces, a ver, les doy una platicada rápida de estadísticas para entender qué vamos a hacer. Cuando tú estás haciendo eh, estadística que le llaman descriptiva, lo que tú tienes son datos, mediciones de algo, ¿no? Y la estadística descriptiva se encarga de pues precisamente mostrar estos datos, hacer grafiquitas de histogramas, hacer gráficas de calcular, si son valores numéricos, calcular promedio, calcular varianzas, etcétera. Y entonces la estadística descriptiva es eso, no tengo datos y pues los agrupo, te digo cuántos son, hago grafiquitas de muchos tipos y hasta ahí me quedo. Luego lo que tratas de hacer, digamos, de manera paralela o como un segundo tema, es tratar de meter los conceptos de probabilidad. Es decir, la probabilidad entiéndase como una herramienta en donde lo que tratas de hacer es medir cosas, ¿sale? En paréntesis, la probabilidad es una rama de algo que se llama teoría de la medida. Entonces, la probabilidad en términos matemáticos es una medida. Lo que hace la probabilidad es agarrar un espacio y medirlo. Y la idea es que el espacio en el que trabajas tiene medida 1, en donde 1 es el número 1 real, y cualquier subconjunto de ese espacio tiene medida entre 0 y 1. Entonces, lo que haces en prueba es tratar de medir cosas. Y lo mides pensando en que tienes ciertas condiciones en tus problemas. En particular, ahí viene el concepto de variable aleatoria. Entonces, en la variable aleatoria trata de cuantificar que algún fenómeno sucede, pero ese fenómeno lo vuelves numérico, sea numérico o no. Entonces, en este caso de lanzar un dado, pues lo que puede pasar es que caiga algún número entre 1 y 6. Entonces, tú tratas de cuantificar eso. Ahí la variable aleatoria natural es decir que cada resultado está asociado al número que sale. Por ejemplo, si es 1, dices la variable aleatoria al resultado 1 le asigna un 1. Si sale un 2, dices la variable aleatoria al 2 le asigna un 2, y así sucesivamente. Pero pues hay fenómenos en donde los resultados del experimento no son numéricos. El ejemplo más sencillo es lanzas una moneda. Entonces ahí sale solo o sale águila. El resultado no es numérico. Lo que hace una variable aleatoria es transformar. Dices, al águila le asigno 7 y al sol le asigno 200. ¿Cómo hice esas asignaciones numéricas? Pues como yo quise. Entonces las variables aleatorias lo que hacen es transformar resultados de un experimento a conceptos numéricos. Y después viene un segundo nivel, en donde tratas de modelar estos valores numéricos a una cierta función. Entonces tratas de establecer una relación entre los valores numéricos de una variable aleatoria y una función que se llama función de densidad. Entonces, un segundo paso es decir, ¿sabes qué? Pues voy a calcular probabilidades, no con el modelo clásico. El modelo clásico de prueba es, pues, cuentas cuántos datos tienes a favor entre el número total de datos, y entonces haces una división. Ese es el modelo de probabilidad clásico. Pero a veces no te alcanza. ¿Por qué no te alcanza? Pues porque el fenómeno es continuo. Entonces, esta cosa de contar y dividir cuántos tienes a favor entre cuántos tienes en total, pues se vuelve inservible porque pues, puedes tener una cantidad infinita. Entonces, la aritmética de infinitos acá no jala bien para estos modelos. Entonces, lo que tratas de hacer es crear funciones de densidad. Entonces, lo que haces, dices que la variable aleatoria toma valores en el eje de las X y le asocias un modelo a eso. Y ese modelo es la función de densidad. Y hasta ahí todo va bien. Entonces, si quieres calcular la probabilidad de que la variable aleatoria t caiga entre 0 y 0.5, pues calculas el área que encierra su función de densidad entre 0 y 5. Si quieres calcular la probabilidad entre 0 y 0.5. Si quieres calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 0.3 y 0.8, pues calculas el área que hay de su función de densidad entre esos números y así sucesivamente. Entonces, hasta ahí puedes hacer un montón de prueba y un montón de conceptos. Pero después viene una pregunta extra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo sé que tengo una variable aleatoria, es decir, datos, que les asocio una cierta distribución, pero yo no conozco los valores numéricos de esa función? O sea, por ejemplo, piensa en es analogía nada más, piensa en una ecuación de segundo grado, ax cuadrada más bx más c.
yo ya sé que eso es una parábola, pero si yo no conozco la a de la x cuadrada, ni la b de la x, ni la c del término independiente, pues tengo parámetros por determinar. Entonces, la pregunta es, ok, yo ya tengo un fenómeno que supongo o por algún motivo yo puedo deducir que tiene una cierta función de densidad asociada, pero yo no sé cuáles son los numeritos específicos de esa función de densidad. Entonces ahí viene la estadística inferencial, ¿sale? La estadística inferencial lo que trata de hacer son métodos matemáticos para que a través de tus datos tú encuentres los parámetros geométricos de las fórmulas de densidad, ¿sale? Entonces ahí estamos nosotros. Cuando te dicen, encuentra el estimador de máxima verosimilitud, pues es una técnica de estadística inferencial que te ayuda a saber cuáles son los valores que tiene que tener una fórmula de densidad específico. Por ejemplo, en una función uniforme, lo único que te importa de la fórmula es cuál es el ancho. Si tú conoces el ancho, la fórmula está bien determinada, el ancho de este rectángulo. En una función gaussiana o una distribución normal, lo que te importa es saber cuánto vale la traslación y cuánto vale el escalamiento horizontal. La traslación es el promedio, o sea, si tú calculas el promedio en su definición, te va a dar esa traslación horizontal, y si tú calculas la varianza, te va a dar ese escalamiento horizontal. Entonces, cuando tú dices que que una variable aleatoria se distribuye normal, es pues porque la función asociada a su densidad es una campanita de Gauss. Pero el problema es saber cuánto valen los parámetros numéricos de esa función, porque va a tener dos, que normalmente se denotan como mu y sigma. Entonces, la idea de la estadística inferencial es hacer alguna técnica que me permita estimar cuáles serían esos valorcitos dados los datos que tengo. Entonces, uno de los métodos es el estimador de máxima verosimilitud. Matemáticamente, ¿qué problema planteas? Pues encuentras una función de densidad y lo que haces es optimizarla de tal manera que el parámetro, de tal manera que esa función sea máximo para el parámetro que te hace falta conocer. Eso se llama método de máxima verosimilitud. Hay otros métodos. Hay otro método que es el método de momentos. Y en general esto se llama estimación puntual. Es decir, dada una incógnita de mi función de densidad, a través de los datos que tengo, yo trato de estimar, de ahí el nombre de estimación, cuál es el numerito que le hace falta a mi fórmula para estar completa. ¿Sale? Entonces, hasta ahí. Ok. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que tenemos el modelo de Bayes. ¿Sale? El modelo de Bayes es una manera de encontrar probabilidades que tiene de una probabilidad condicional, de cuál es la probabilidad de que algo pase si sé que otra cosa ya pasó, cuál es la probabilidad de que pase X dado que sé que pasó D. Entonces, en el concepto, en el framework de Bayes, pues necesitas que, lo platicábamos la vez pasada, necesitas que el espacio muestral sea una partición, y de ahí ya que sea una partición, supones supones eso que es básicamente lo principal, y entonces puedes escribir esta probabilidad condicional en términos de todo lo que pueda pasar. ¿Sale? Entonces, específicamente, cuando tenemos este concepto, lo que nos está preguntando el problema es la probabilidad de D dado X. ¿Sale? Eso es lo que queremos, lo que queremos encontrar. Lo que te dicen es que esta P de D dado X es una distribución uniforme, ¿sale? Entonces, lo que nos piden encontrar es cuál sería la estimación o cómo podemos encontrar el parámetro que define la fórmula. ¿Por qué digo el parámetro? Porque una fórmula de densidad uniforme solamente tiene un valor por conocer, ¿sale? Bueno, en general tiene dos, en dónde empieza el rectángulo y en dónde termina. Pero si tú dices que los valores que vas a obtener son positivos, pues sabes que el rectángulo debe de empezar en cero. O sea, por ejemplo, si X es tiempo, si la T es tiempo, pensando, que no es el caso, pero pensando que sea tiempo, pues tú sabes que un tiempo no puede ser negativo. Entonces, eso es una información que necesitas para decir, perfecto, pues que sea desde cero en adelante. Y entonces esta función, que es una función de densidad uniforme, que tiene dos parámetros, es decir, en dónde empieza el rectángulo y dónde termina,
pues ahora se ha convertido en una sola. Entonces, la idea es cuál debe de ser X, cuál debe de ser el valor de X, ¿sale? Entonces, es mucha información, son muchos conceptos. Se esperaría que cuando estás en esta materia, pues ya pasaste por prueba y por estadística, ¿sale? Si no es el caso, pues piensa que vamos a optimizar y ya, con cálculo 1 se resuelve, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacemos. Entonces, la idea es encontrar una estimación de máxima verosimilitud para la probabilidad de D dado X, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que se ha supuesto es que estos datos, los datos tienen distribución uniforme, o sea, algo como esto, ¿sale? La otra suposición es que pues nada más pueden ser positivos. Entonces podemos fijar un extremo y nuestra incógnita es la X, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la idea del planteamiento? La idea es que tú me das un dato, ¿sale? Como ese dato tiene distribución uniforme, pues yo sé que la probabilidad de que caiga fuera del rectángulo es 0, ¿sale? Esa no me interesa. Entonces, lo que yo sé es que el dato puede caer entre 0 y X. Entonces, tendría un dato y yo sé que me das el 5, pero pudo haber sido un 5.1, pero pudo haber sido un 5.2. ¿De qué depende eso? Pues del fenómeno. Podría estar midiendo yo alguna señal y viene con ruido, pues medí 5, luego medí 5.1, luego medí 5.2. En realidad no tengo el valor certero, tengo algo que se llama una realización del experimento. Entonces pasó eso, pues porque las condiciones así lo quisieron, así resultó por lo que estaba sucediendo. Entonces, cada vez que tú tengas un dato, pues si todo es uniforme, pues entonces el dato está asociada a la misma distribución uniforme. Y la idea es que si ese dato depende de lo que ya estaba o de lo que no estaba. O sea, es decir, si te doy 10 datos, esos 10 datos vienen de la misma F o vienen de Fs distintas. Entonces, el planteamiento para poder hacer matemática, que son hipótesis que han funcionado, porque pues ya cuando las implementas jalas bien, es que lo que supones normalmente es que los datos son la muestra, o sea, este conjunto de datos es independiente idénticamente distribuida. ¿Qué significa? Que estos 10 datos que me das son independientes uno del otro y aparte todos tienen la misma distribución. O sea, todos vienen de una F como esta. ¿Sale? O sea, todos se distribuyen, todos son uniformes, ¿ok? La pregunta es, ¿todas las Fs tienen el mismo ancho? Ah, pues lo que yo quiero hacer es encontrar cuál es el ancho óptimo, de tal manera que yo maximice mi probabilidad de ocurrencia. Ese es el método de encontrar el parámetro faltante por el método de máxima verosimilitud. Entonces, esta es la hipótesis fuerte. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es la función de densidad conjunta de todas las ocurrencias. O sea, lo que yo tengo en el planteamiento inicial es una función de densidad de 10 variables, pensando que Q vale 10. Lo que yo tengo en principio es una función de densidad conjunta de 100 variables, pensando que la Q vale 100. En general tengo una función de densidad de Q variables pensando que Q es genérico Q. La hipótesis es que todas vienen de distribuciones uniformes. Esa es la hipótesis. Todas vienen de distribuciones uniformes. Y como son independientes, entonces la probabilidad conjunta se puede calcular como el producto de las funciones de densidad independientes. Ese es el truco. Entonces, normalmente si tú no pides esta hipótesis, conocer esta, pues es difícil. Entonces, esta es una hipótesis recurrente en prueba, porque si no, pues no puedo entrarle a lo analítico. Entonces, la idea es obtener una expresión matemática de esta función y luego optimizar con respecto de X. Entonces, si lo anterior no te cuadró, te suena raro, no te acuerdas o nunca habías visto estadística, pues piénsalo así, ¿no? Tenemos una función que es el producto de funciones y vamos a obtener una expresión matemática y lo que significa este problema es optimizar respecto a la variable X y se acabó. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería esto? Ah, pues fíjate que todas las funciones de densidad tienen esta geometría. ¿Por qué debe de ser 1 entre X? Porque acuérdate que la probabilidad de todo el espacio muestral debe de ser 1.
Entonces, la probabilidad de que t caiga entre 0 y x para este modelo matemático, pues debe de ser en total 1. Entonces, el área de este rectángulo debe de valer 1. Y fíjate que si geométricamente base por altura, eso me da un 1. Entonces, la probabilidad de que caigas aquí adentro, que seas cualquier valor que esté entre 0 y x, es 1. ¿Sale? Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la descripción matemática de esta función? Esta función es una función por secciones. Su descripción matemática es 1 entre x si estás entre 0 y x, si la t está entre 0 y x, y eres 0 si eres negativo o si estás afuera de la x. Entonces, la modelación matemática de esta función es 1 entre x si el valor de t está entre 0 y x. Pero el detalle está en que este modelo matemático es el mismo para todas. Esa es la suposición, son idénticamente distribuidas. Entonces, para el primer dato t salió de algo como esto, pero el segundo dato t salió de algo como esto, pero el tercer dato t salió de algo como esto. Entonces, cuando multiplicas punto por punto, estos rectángulos, pues te queda 1 entre x por 1 entre x por 1 entre x, y esto que está aquí, pues es 1 entre x a la q. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces como datos tenía, porque cada uno se distribuía de ahí y cada uno tiene la misma función de densidad, ¿sale? La idea es encontrar el x que optimice esto. Ahora fíjate que si no caes ahí, o sea, si el dato que me estás dando no cae en este pedazo, pues la función de densidad pues me da 0, ¿no? O sea, si no estoy aquí adentro, pues caigo afuera, ¿sale? Estoy aquí afuera. Entonces eso es 0. Listo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedes poner esto en términos de la variable x? O sea, la que nos interesa es la x, porque nuestra incógnita es la x. ¿Cuánto debe de valer la x en esta función que no conocemos, no? O sea, dados los datos ti, ¿cómo escojo x? De tal manera que te dé yo un ancho de la función de densidad que está asociada a este fenómeno específico con estos datos, suponiendo que es uniforme. Entonces, pues fíjate que esto se puede poner así y de otra manera no, y de otra manera no es posible. Fíjate que la única manera en que esto no se muera, ¿sale? Nuestra X es nuestra incógnita, ¿sale? Los test son datos medidos, tienes mediciones específicas. Entonces, la única manera de que esto sea cierto es que la TI esté viviendo entre 0 y la X. ¿Por qué? Por la definición de la uniforme. Pues la única manera es que el TI esté aquí adentro. El detalle está que nosotros no elegimos a la TI. La TI es un dato que tú me diste. Mi incógnita desde el principio ha sido cuánto es el ancho X. Entonces, la única manera de que no te mueras, ¿sale? Es que la X sea mayor al dato más grande de la TI. ¿Por qué es la única manera de que no te mueras? Porque si tú me das un TI que valga 30 y yo elegí la X como 25, pues ya valió, porque eso va a ocasionar que para el dato que vale 30 y no sé qué números dije, voy a volver a inventar, si tú me das una TI que vale 50 y la X yo la elegí en 25, pues ya valió, no va a ser 1 entre X, va a ser 0. Entonces toda la multiplicación se colapsa. O sea, la única manera en que yo tenga una función es que la TI no le gane a la X. Pero aquí es al revés, la TI no la elijo, esa me la das, la que yo elijo es la X. Pues para satisfacer esta condición, la X le debe de ganar al más grande de los test Is. Porque si hay un TI que le gane a la X, entonces chin, se va a hacer 0, porque el TI va a caer afuera. Entonces la condición para que yo tenga este formato de ecuación es que la X sea mayor al dato que tienes, al dato que tienes. Si no lo elijo como por lo menos igual que el dato más grande de TI, el TI cae afuera y ya se murió mi función. Entonces, este, por lo tanto, ¿cómo se ve esto? Pues ya se pudo escribir la función de densidad conjunta, que es el producto por lo de idénticamente distribuidos, en términos de la variable x. Ahora la pregunta, ok, perfecto. ¿Cuál es el máximo de 1 entre x a la q? Ah, pues mira, la x debe de ser positiva.
para empezar, ¿sale? ¿Cuál es la geometría de 1 entre x? Piensa que la q vale 1. ¿Cuál es la geometría de 1 entre x? Ah, pues es una hipérbola. ¿Cuál es la geometría de 1 entre x cuadrada? Pues para x positivas es como si fuera una rama de una hipérbola. ¿Cuál es la geometría de 1 entre x al cubo, pensando que son 3 datos? Pues todas son hacia abajo, ¿no? Entonces, al graficar esta p en función de x, pues te queda una hipérbola, ¿no? Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿cuánto debe de valer x para que esto sea máximo? Ah, pues para que esto sea máximo es que la altura es la más grande posible. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, pues precisamente es mientras la x se elija de la forma más pequeña, pues esta es una función decreciente en x. Mientras x sea lo más pequeño posible, pues va a resultar ser que esta altura es la máxima. ¿Dónde tiene su máximo? Pues fíjate que no tiene un máximo absoluto. Eso depende de las condiciones geométricas. Por ejemplo, si la x vale 0, pues entonces esto se va a infinito. Entonces esto tiene una asíntota en 0, pero la x no puede valer 0 porque la x debe de ser más grande que el máximo del TI. Entonces, viendo a la p de x como una función de x, yo puedo elegir el valor más grande de p mientras la x sea más chica, que no sea 0, sino ya se fue infinito, eso ya es indeterminación. ¿Cuál es lo que se ha comentado anteriormente antes de elegir el valor de x? Ah, pues miraste para atrás y mientras más atrás te haga, el p se está maximizando. El, la metodología de estimación por máxima verosimilitud es, dame una función p, ponla en términos de mis incógnitas, o incógnita en este caso, y dame el valor que haga máximo a esa función. En este caso, el valor que haga máximo a esta función es, digamos, siendo muy flexibles, el 0, porque sería infinito ahí, ¿no? Pero x no puede valer 0, porque eso ya no entra dentro del concepto de óptimo, nunca podemos tomar el valor infinito, ¿no? Entonces, te dices, ah, pues muévete tantito hacia la derecha, y ese va a ser el más grande. Pero ¿qué tan a la derecha te puedes mover? Pues lo más que me puedo mover a la derecha es siendo el máximo de TI, ¿sale? ¿Puedo ser más grande? Sí, puede ser más grande, pero si eres el máximo de TI más 1, ya no optimizaste. O sea, si me muevo tantito a la derecha, ya no es lo más grande que puedo elegir, porque hay un valor más grande que puedo elegir. ¿Por qué no me puedo hacer para atrás a partir de este valor? Ah, porque si te haces para atrás a partir de este valor, aquí pudo haber caído un TI. Y si te haces para atrás, pues entonces lo que va a pasar es que ese TI va a matar a la función y ya no tengo este formato matemático. Entonces, ¿cuál es la solución de este problema? Pues la solución de este problema es que el parámetro que debes de elegir para tu función de distribución, que es la incógnita, debe de ser exactamente el valor más grande de los TIs. Eso hace que tengas un formato matemático para la función de densidad y eso al mismo tiempo ocasiona que es el valor más grande posible. Después de eso, ya el valor no es el más grande posible y antes de eso no tienes esta función, tienes 0, porque entonces habría un TI que está fuera de la X, ¿no? Entonces, este mata todo, ¿no? Este valor de elección hace que el problema se resuelva. No eres sin determinación, tienes una forma funcional siempre y cuando la X se elija así. Entonces, en estos problemas, ¿sale? De estimación, lo que es nuestra incógnita son los parámetros funcionales de la distribución, ¿sale? Entonces, este velo como un problema de prueba. Ahorita todavía no le hagas analogía con redes neuronales. Ahorita más adelante se va haciendo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí termina este problema.